Gloria a Dios. Dios los bendiga. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más para compartir un breve estudio de un tema un poco controversial muchas veces en todas las denominaciones, igual a nivel de las religiones. Y en esta ocasión quiero hablar sobre qué matrimonio aprueba Dios, ya que muchas veces es un tema bastante discutible dentro de la iglesia cristiana normalmente. Y lo quiero hablar no desde un punto dogmático de ninguna denominación, quiero hablarlo desde el punto bíblico y en parte un punto histórico respecto a las palabras tanto del matrimonio y su legalidad. Repito, no quiero hablar este tema desde un punto dogmático, sino desde el punto bíblico, no desde los dogmas que se han percibido de las iglesias en general. Todos tenemos dogmas dentro de las iglesias, todos son respetables, pero no todos están por encima de las escrituras. Y por eso quiero mencionar, primeramente tomando como porción bíblica las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía algo muy importante que a mí me impacta, y que Jesucristo valoraba en gran manera a la mujer, a diferencia de Pablo y todos los demás antiguos de esas tierras. Y quiero tomar como base Mateo capítulo 19, versículo 4 al versículo 6. No sé si me voy a extender en este tema. Espero ser lo más breve posible y lo más claro que sea posible. Quizás no lo aborde tocando todos los temas o todas las dudas de que muchas personas tengan, pero quiero tocar las esenciales. Así que Mateo capítulo 19, versículo 4 dice de la siguiente manera: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya que ese tema es bastante complejo muchas veces también, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Primero que nada, quiero que comprendamos qué es el concepto de matrimonio, o estar unido, o ser una sola carne en el concepto bíblico, ya que es un concepto muy diferente al que nosotros tenemos actualmente, ya que recordemos que ellos no tenían el matrimonio como nosotros lo tenemos actualmente, en nuestra actualidad, valga la redundancia, y no tenían todos esos términos como nosotros los tenemos ahora en día. ¿A qué es que ellos le llamaban el matrimonio o ser una sola carne? Principalmente tenemos que comprender que las palabras que Jesús toma del Génesis, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y la palabra matrimonio que nosotros conocemos actual, que viene de unión de dos palabras según los diferentes términos, significados que le dieran las personas en la antigüedad, ya que ellos lo llamaban matrimonio a lo que era un trato de penetración, un contrato de penetración, o una forma de convertir en matriarca a una mujer, o sea, la acción de embarazar a una mujer y darle, que esta mujer concibiera diera a luz un hijo de esta unión. La palabra matrimonio viene de esos términos que se utilizaban para hablar de una unión sexualmente en aquella época, muy diferente a la que nosotros tenemos actual. Entonces, primero que nada tenemos que comprender que los hebreos le llamaban, lo que nosotros consideramos matrimonio en la Biblia, es lo que ellos llamaban a esa unión sexual.
Por eso, si revisamos las historias de la Biblia, no habían matrimonios como nosotros los tenemos en la actualidad. No había un abogado que dirigiera esta acción, no había un notario que dirigiera esta acción, sino que ellos le llamaban matrimonio a la unión sexual que había. Por eso, quiero poner un ejemplo. Cuando Abraham manda a buscar a mujer para Isaac, su hijo, la manda a buscar, ya cuando vienen de camino, él solamente la recibe, entra en su casa y se llegó a ella, y ahí ellos se formaron en una sola carne. En esa unión sexual que ellos tuvieron, se formaron en una sola carne. Igual lo encontramos en las diferentes historias de celebraciones de boda, ya que muchas veces el tema que se discute es si el matrimonio que Dios aprueba es el civil o es el religioso, es la presentación por la iglesia. Entonces, recordemos, quiero que entendamos en claro que en la Biblia no existe ninguno de estos dos matrimonios. No hay un matrimonio civil, ni siquiera hay un matrimonio religioso. Por ejemplo, si hablamos de un matrimonio de la iglesia avalado por Dios, en el Antiguo Testamento no existían matrimonios religiosos de esta manera, porque obviamente no había iglesia, y en la mente del escritor igual no estaba la mentalidad de una iglesia. Entonces, encontramos las fiestas de bodas de Jacob, no son religiosas, simple y sencillamente son banquetes que duraban 7 días, y probablemente si en caso eran religiosas, iban dedicadas a los dioses de Madián, que era en la tierra que éste estaba morando. Entonces, no eran una boda religiosa. Tenemos igual las fiestas de Sansón, no son bodas religiosas, y si en caso lo hubieran sido, iban dirigidas a Baal, ya que se llegaba solamente a mujeres filisteas. Entonces, pero se menciona la unión que hay en estas áreas. Quiero que tengamos en claro eso. Quiero repetirlo. Los hebreos le llamaban, o lo que nosotros consideramos que era el matrimonio en el Antiguo Testamento, es a la unión sexual que había entre ellos. En esa unión se formaban y se hacían una sola carne. Por eso dice, cuando se crea a Eva, según el relato de Génesis capítulo 2, dice que Adán la vio y dijo, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y luego quien narra el capítulo 2 de Génesis, que se desconoce quién en realidad es, pero agrega las palabras que dice, y por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirán una sola carne. Entonces, a eso, porque a Adán la trajeron para que se llegara a ella y procrearan vida, en pocas palabras, engendraran hijos. Y esa unión a lo que ellos consideran esto que nosotros tenemos en la actualidad. No habían bodas religiosas como las que nosotros tenemos ahora, no habían bodas por las iglesias. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos un panorama bastante similar. Si recordamos las bodas de Canaán, dice que en esas bodas han invitado a María, la madre de Jesús, y entre los cuales también habían invitado a Jesús y a sus discípulos. Recordemos, esta boda no es por la iglesia, no es religiosa, porque todavía no se ha instituido la iglesia aquí en la tierra. Jesucristo instituye la iglesia después de que Él asciende al reino de los cielos. Entonces, en estas bodas no hay un pastor dirigiendo esta boda, no hay quien diciendo los sacramentos que nosotros conocemos en la religión. Repito, para los que se agregan, no quiero tocar este tema desde el punto dogmático, sino desde el punto bíblico e histórico. Y en la boda de Canaán no hay un pastor dirigiendo. Jesús incluso es invitado por ser maestro. Él era un maestro reconocido en todo Israel. Por eso es que cuando a él lo veían, le decían maestro. No era simple y sencillamente por ser el Hijo de Dios, porque la gente ni siquiera sabían que él era el Hijo de Dios, ni sabían que era el Mesías. Le decían maestro por el hecho de que él se había preparado para ser un maestro
en las sinagogas. Por eso cuando él llegaba le daban el privilegio de leer las escrituras. En una ocasión tenemos el relato que leyó las escrituras de Isaías. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos ese otro punto. No tienen bodas religiosas como nosotros las conocemos actualmente, sino que simple y sencillamente tienen unos banquetes, tienen una boda. Tenemos incluso relatos que Jesús utiliza o parábolas que Jesús utiliza para los banquetes de boda. Simple y sencillamente eran banquetes, no eran cultos, no había un ministerio de alabanza cantando, no iba a haber un pastor ahí ministrando la predicación, ni nada por el estilo. Pero iba a haber un momento, una fiesta de contrayentes que se iban a unir sexualmente para santificarse a sí mismos, para cuidarse, para amarse entre ellos. Entonces, ahora tenemos la mención de Pablo que muchos malinterpretan. Pablo menciona en una ocasión, dice, que se queden sin casar, salvo que sea en el Señor. Ahora, Pablo no está diciendo, miren, o solo que se casen por la iglesia, no está diciendo eso. Incluso no tienen ni siquiera ni libertad de culto en ese entonces. Ellos están siendo perseguidos, están siendo matados, están haciendo sus cultos en cuevas, en catacumbas, incluso los primeros cristianos se reunían en los cementerios. Entonces, cuando Pablo da estas palabras, él está hablando acerca de los viudos y las viudas. Por eso dice, a los solteros y a las viudas, quiero que queden claro que la palabra soltero en el griego ahí está refiriéndose a los viudos. No está hablando en ningún momento de los solteros que nosotros conocemos en la actualidad. Está hablando de personas viudas. Por eso dice a los solteros y a las viudas. Se los traduzco en una mejor traducción. A los viudos y a las viudas les digo lo siguiente: mejor les sería que se quedaran como yo, porque Pablo probablemente era viudo, su esposa ya había muerto. Entonces, él menciona estas palabras y dice, yo quisiera que se queden sin casar. Pero dice que por las constantes fornicaciones, más adelante vamos a hablar de qué es la fornicación dentro del matrimonio y el adulterio en el matrimonio, ya que Pablo dice, pero por causa de las fornicaciones, miren, mejor que cada uno tenga su mujer, y dice que sean en el Señor, que si se van a unir, que sean en el Señor. Ahora, no está diciendo, miren, hagan una presentación en la iglesia, que la tenemos actualmente, que es de una gran bendición, y es algo bastante bello, bastante hermoso. La verdad es bastante lindo los matrimonios, las presentaciones, pero Pablo no está hablando de eso en esta ocasión, sino que él está diciendo que si se van a unir en una vida matrimonial, pues entonces que consigan a alguien que es creyente. Que si un cristiano, un viudo, se quiere volver a casar, está diciendo, pues que busque a alguien de la familia del Señor, que sea en el Señor, o sea, que tenga alguien que tenga sus mismas prácticas, que no se vayan a ir con los demás griegos que tenían cultos a Artemisa, que tenían cultos a Diana y a los diferentes dioses que tenían en la antigüedad, en esos tiempos bíblicos. Y a eso es que Pablo se está refiriendo. No se está refiriendo a una ceremonia religiosa en la actualidad. Entonces, encontramos que cuando se habla de que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, se están refiriendo a la unión sexual que había entre ellos. Ahora, esta unión sexual, porque en la antigüedad, repito, no tenían el matrimonio que nosotros tenemos ahora en día, que está un notario, que está un abogado y está haciendo todo el trámite, ya sea civil o religiosamente. Siempre un notario tiene que estar presente y tiene que dirigir todo eso. Entonces, cuando nos vamos al pensamiento antiguo y revisamos esta postura, muchas veces podemos decir, bueno, entonces, si no hicieron un matrimonio religiosamente, o si no hicieron un matrimonio civil, si no hubo nadie quien se dirigiera a esta ceremonia, podemos caer y decir, entonces estaban en fornicación. Entonces ellos cometían fornicación porque no hubo nadie quien dirigiera
este acto. No, repito, ellos llamaban matrimonio o consideraban matrimonio a la unión sexual que había. En la fornicación era, lo voy a traducir bien, la palabra fornicación se traduce prostitución. Eso es lo que en realidad significa fornicación, o lo que en la Biblia se nos traduce como fornicación, la prostitución, un pago por un placer sexual. Por ejemplo, tenemos cuando Judá se aparta de sus hermanos, tenemos la historia de que Judá se apartó de sus hermanos, le nació un hijo, su hijo se casó, este era malo delante de Dios, se murió, y la mujer pasó a su hermano, le dijeron que dejara descendencia para su hermano, pero este no quería y no quería, vertía en tierra. En pocas palabras, procuraba no tener hijos con él. Es un eufemismo que utiliza el escritor de ese texto para que no se escuche muy pesado. En pocas palabras, él está diciendo que él terminaba afuera prácticamente, unas palabras más sencillas, y que a Dios le desagradó esto y también lo mató o le quitó la vida, y le dijo: mira, vete y cuando crezca mi hijo te llegas a él. Ella se fue, nunca se la creció y nunca le dieron a Tamar por mujer. Judá iba a trasquilar sus ovejas. Tamar en una ocasión le dijeron: tu suegro viene a trasquilar las ovejas. Tamar, cuando se da cuenta, se vistió como una prostituta, se puso un velo, se fue por una esquina, y cuando Judá la vio, dice que la tuvo por prostituta. Entonces le dijo: permíteme llegarme a ti o entrar en ti, en pocas palabras, penetrarte, y le dice pero que no tiene dinero. En esa ocasión hace un negocio, le deja el bastón y el anillo, que era el sello importante de él por ser un patriarca. Ella concibió, quedó embarazada de Judá. Pasado el tiempo le vienen a decir a Judá, le dicen: Tamar, tu nuera, ha fornicado, o sea, en pocas palabras, se ha prostituido. Y le dicen: y ha quedado encinta por causa de las fornicaciones. O sea, Tamar se había prostituido, había actuado como una prostituta con Judá, y le dicen por eso: Tamar ha fornicado. En pocas palabras, se está prostituyendo. Y ella ha quedado embarazada por causa de las fornicaciones o de prostituirse. Judá dice: pues sáquenla y apedréan. Ella le manda a decir, le manda el bastón y le manda el anillo y le dice: pues de este hombre es que yo. Le dicen: sí, me he prostituido, pero pues del hombre a quien pertenecen estas cosas es de quien yo estoy encinta. Judá se da cuenta de que él es el padre del niño. Pero el punto a lo que quiero llegar es que el término que utilizan para decir que Tamar se ha prostituido es fornicar, porque en la antigüedad esa era la palabra para fornicación, prostituirse o recibir un favor, recibir dinero a cambio de placer. Y lo tenemos en Israel. Se supone que Israel ha sido desposado con Jehová, o está casado con Jehová. Por eso le dice: mira, Israel, tu marido es tu hacedor, Jehová es tu marido, tu hacedor. En pocas palabras, tú estás casado conmigo. Pero en muchas ocasiones Dios le llama a Israel fornicario, la fornicaria, Jerusalén, o Jerusalén se ha prostituido, Israel se ha prostituido, para mencionar de que le ha sido infiel por conseguir un favor. En pocas palabras, muchas veces le dice: mira, tú has fornicado en los lugares altos, bajo los árboles frondosos, porque ahí se rendía culto a otros dioses. Normalmente debajo de los árboles frondosos se le servía culto a la diosa Ashera, la diosa de la fertilidad. Y Jehová le decía: mira, has fornicado, me has sido infiel con Ashera, te has ido tras dioses ajenos. Y por eso en Ezequiel capítulo 16 incluso menciona, Jehová le dice el origen de cuál es de Israel, y le dice: Israel, mira, tu origen es cananeo, tu padre viene de aquí, y le empieza a mencionar de esto, todo eso. Yo te vi
y te limpié tus aguas, te lavé. Y le menciona en una ocasión, yo te vi y cuando vi que estabas en tiempos de amores, yo te hice mía. En pocas palabras, te uniste en un matrimonio conmigo. Por eso le dicen a cada momento que él es su marido, que Jehová es su marido. Incluso todavía menciona, te daré celos con un pueblo que no es pueblo, y en esos términos. Entonces, fornicación, muchas veces nosotros lo tenemos en la actualidad como la unión sexual fuera de un matrimonio, sin que haya un notario o alguien dirigiendo dicha ceremonia. Pero en la antigüedad la fornicación era la prostitución. Incluso dice, no vas a permitir que tu hija se fornique. En pocas palabras se le decía a Israel, no permitas que tu hija se prostituya, no vaya a hacer que se prostituya toda la tierra de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Se mencionan todos esos puntos. Ahora, el adulterio dentro de estas personas, obviamente el adulterio es la unión sexual de dos personas que ya están unidas con otra persona. En la antigüedad los hebreos, estos personajes, no tenían diferentes palabras para describir estas cosas como nosotros las tenemos ahora. Nosotros vamos al diccionario hebreo, solo tienen como 8,000 palabras. Al griego tiene pocas palabras también, aunque tiene un poco más que el hebreo. Nosotros en el español tenemos casi 22,000 palabras o más todavía. Entonces nosotros tenemos una palabra para distinguir una cosa de la otra. Nosotros utilizamos diferentes. Si usted agarra un diccionario y busca ahí alguna palabra y busca los sinónimos, le van a aparecer hasta como 30 sinónimos. Se va al inglés, busca un sinónimo de alguna palabra, solo le van a aparecer como 3. Ahora, el hebreo y el griego no eran muy diferentes, ¿verdad? Pero el griego tenía un poco más de palabras, pero ellos utilizaban una misma palabra para referirse a todo. Por eso Jesús, en una ocasión, cuando le preguntan en el contexto de los versículos que hemos tomado, le preguntan que si pueden darle carta de repudio. La carta de repudio no es como el divorcio que nosotros tenemos en la actualidad, era algo muy diferente. Ahora, le preguntan que si le podían dar carta de repudio a su mujer por cualquier cosa. O sea, ellos por cualquier cosa querían despedir a su mujer, porque recuerde que el matrimonio en la antigüedad era el arte de proteger a una mujer, que procrear vida con ella, pero darle protección. Entonces, pero ellos querían despedir a su mujer por cualquier cosa, por cualquier defecto que querían despedirla. Pero Jesús viene y les dice, mire, no, salvo que sea por fornicación. Y muchos vienen y se preguntan, entonces, ¿cómo es porque por fornicación si los casados lo que cometan es adulterio? Entonces, pero es que los antiguos no tenían una diversidad de palabras para distinguir todo, sino que utilizaban una palabra para referirse a ambas cosas. Por ejemplo, ellos no tienen una palabra para decir el universo. Ellos no tienen una palabra para decir universo, sino que ellos dicen cielo y tierra, los cielos y la tierra. Y Jehová hizo, en principio hizo Dios los cielos y la tierra. Nosotros decimos Dios hizo el espacio, hasta ahí. Pero ellos no tienen una palabra para cada cosa que nosotros tenemos en la actualidad. Ahora, el adulterio es eso, la infidelidad. Ahí sí ya entra la infidelidad. Digamos, dos personas están unidas, son una sola carne, ya lo mencionamos por qué, y una de estas viene y se une en una sola carne con otra. Eso es infidelidad porque le deshonra a la otra persona, deshonra a este personaje, ya sea a la mujer o ya sea al hombre. Pero lastimosamente pues, encontramos que lastimosamente, siempre lo menciono, habían culturas machistas en aquel tiempo, en la cultura de Israel, y habían leyes que favorecían más al hombre que a la mujer. Por ejemplo, el hombre podía dar carta de repudio, pero no la mujer. Entonces, pero los griegos sí le podían dar carta de repudio, por eso menciona Jesús, ya que si la mujer repudia a
a su marido. Entonces, encontramos todo eso. El adulterio es la infidelidad, prácticamente. Porque Jesús dice, miren, si es por causa de fornicación, está bien la carta de repudio. ¿Por qué? Porque como ya está unido con esta persona y viene este o esta y se une con otra persona, la unión que tenía con este se rompió porque quedó ligada con otra persona. Por eso Pablo dice, ¿acaso ustedes no saben que el que se une con una prostituta, una sola carne forman? Entonces, cuando encontramos todo eso, ellos no tenían los términos que nosotros tenemos ahora en día, cosa que es muy respetable ahora en día. Por ejemplo, si usted no está casado, ya sea por lo civil o ya haya hecho una presentación en una iglesia, si usted no está casado por ninguna de esas ramas, en una iglesia le dicen que usted no puede recibir privilegio porque no está casado, y es muy respetable porque es la cosmovisión que nosotros tenemos del mundo actual, porque es el dogma que se tiene en cada una de las denominaciones. Usted no puede, si usted no va a ir a cambiar los dogmas a ninguna iglesia. Yo no, como predicador, no voy a ir a cambiar los dogmas a ninguna iglesia. Por ejemplo, si a mí me invitan en nuestra misión, no se usa lo que se conoce como manto ahora, que en realidad es la mantelina. En la misión de nosotros no se utilizan, pero si me invitan a predicar en una iglesia donde sí lo utilizan, yo no voy a ir a tratar de cambiar ese dogma. Ahora, en la actualidad, si usted no está casado por ninguna de estas dos formas, no puede recibir privilegio. Es muy respetable, repito, porque es la cosmovisión que tenemos del mundo actual. Nosotros no podemos juzgar el mundo antiguo por la cosmovisión que tenemos de la actualidad. El mundo antiguo tenía otra forma de ver las cosas, a cambio de como nosotros lo tenemos en la actualidad. Ahora, al punto que quiero llegar es la pregunta que se hace: ¿cuál matrimonio es el que aprueba a Dios? ¿El civil o el religioso? Ninguno de los dos está registrado en la Biblia, pero legalmente en nuestra actualidad el matrimonio que es válido, podemos decir, es el civil, porque la iglesia no casa, salvo que su pastor sea un abogado. Entonces sí, la iglesia lo casa, pero en realidad no lo casa como pastor, lo casa como abogado o como notario, mejor dicho. Pero la iglesia en sí no casa, salvo que el sacerdote o el cura de su iglesia tenga alguna de estas profesiones. Entonces sí, usted se casa en la iglesia, pero siempre delante de un notario. Si lo hace civil, igual no puede faltar ninguna de estas autoridades, porque los que casan son esos, las autoridades que nosotros tenemos, las autoridades legales. Yo como pastor no puedo casar a ningún miembro. Como pastor no puedo. Si tuviera la profesión de notario, entonces sí puedo dirigir un matrimonio. Ahora, si usted quiere hacer una presentación, hace su presentación civil, su matrimonio civil, se firma el acta matrimonial y luego quiere hacer una presentación por la iglesia, excelente. Repito, eso es algo muy hermoso, muy maravilloso, que es el sueño de toda mujer. Incluso muchos hombres soñamos con ese momento, en esa presentación. Entonces, pero es simple y sencillamente una presentación. Usted en realidad se casó ya por lo civil. Usted delante de Dios está casado porque está respetando las autoridades que han sido establecidas aquí en la tierra. Ahora, en realidad entonces, ¿cuál es el matrimonio que Dios aprueba? Si es el civil, si es el religioso, si usted lo toma como un dogma, mire, la presentación por la iglesia es la que vale. Si usted lo tiene como un dogma, excelente, no hay ningún problema. El problema es que usted quiera imponerle su dogma a otras personas. Pero en realidad, en el pensamiento de los antiguos, el matrimonio que Dios aprueba no es tanto ni el civil ni el religioso. Jesús dice, miren, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque muchos toman eso, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, por causa de los divorcios que hay. No quiero
tocar el tema del divorcio porque es otro tema y tendríamos que alargarnos demasiado. Pero Jesús dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, ¿cómo es que Dios te une si en realidad quien te casó fue un notario? Entonces, hagámonos la pregunta. O mejor, respondamos. En la antigüedad, en el pensamiento de los escritores bíblicos, el matrimonio que Dios aprueba es donde los dos se aman mutuamente. Si el hombre ama a la mujer y la mujer ama al hombre, ese es el matrimonio que Dios aprueba. Porque ahí está el amor. Se han ligado, se conservan, se guardan para no cometer fornicación ni para cometer adulterio dentro del matrimonio. Dentro de esa unión, guardarse puro para el otro. Si está unido a esa mujer, está unido a ese hombre, guardarse para él, para ella, amarlo. En el pensamiento de los escritores bíblicos, el matrimonio que Dios aprueba es donde los dos se aman. Porque encontramos muchas veces que hay personas que, como dicen, parecen perros y gatos en sus casas, maltrato familiar, cosa que lo que yo estoy totalmente de acuerdo y condeno todo maltrato hacia la mujer o maltrato hacia el hombre, ya que hay la minoría, pero hay hombres que son maltratados por las mujeres, por sus mujeres, mejor dicho, no por las mujeres. Muchas veces hay gente que vive discutiendo, es una guerra en sus hogares, pero muchas veces como creyentes le decimos, miren, no te puedes soltar de ella porque ella es tu mujer, ella es tu esposa, y viceversa, él es tu marido y ella es tu esposa. Pero en realidad ustedes creen que Dios unió gente para que viva haciéndose la vida añicos. Ustedes creen que un matrimonio que Dios unió en realidad es un matrimonio que vive peleando, discutiendo. Hay parejas que han escapado a matarse. Son parejas que Dios no ha unido. Para el pensamiento de las personas de antes en la Biblia, el matrimonio que Dios aprueba es aquella donde el hombre ama a su mujer y donde la mujer ama a su marido. Por eso Pablo escribe y le dice, marido, amen a su esposa. Esposa, amen a su marido. Por eso se escriben, se menciona eso, porque eso es lo que importa, el amor en la pareja. Eso es lo que importaba en ellos, el amor que había. Por eso incluso Jesús dice, miren, por la dureza del corazón, pero si ustedes tienen la capacidad de perdonar, perdonen, amen, perdonen, olviden eso y vuelvan, estén juntos siempre. Pero si no tienen la capacidad de perdonar, entonces, porque hay quienes que, mencionarlo, su pareja le fue infiel y de ellos dicen que le perdonan, pero viven sacándole en cara eso constantemente y es una hostigación, una desconfianza. Entonces, a eso es que Jesús se refiere. Si ustedes tienen la capacidad de perdonar, entonces está bien, únanse, pero si tienen la dureza del corazón, mejor. La carta de divorcio, para eso la estableció Moisés, que era una ley que no la dio Dios, por cierto, una ley que la dio Moisés como líder de un pueblo. Cada líder pone sus reglas en su grupo. Moisés, como líder que tenía Israel, él ponía unas leyes. Y a veces esas leyes las ponían en boca de Dios, a veces que Dios no lo había dicho. Entonces, pero lo que quiero llegar es, o con lo que quiero concluir es, el matrimonio que Dios aprueba es donde las personas se aman. Se aman. Esto no tiene nada que ver si el matrimonio fue civil o fue religioso, porque hay matrimonios que solo han sido civiles y viven mejor que los religiosos. Incluso hay ateos que hacen sus matrimonios por lo civil, porque obviamente si se hace por lo civil es porque no se quiere una presencia religiosa, pero hay ateos que llevan muchas veces matrimonios más felices que muchos creyentes, muchos cristianos, que deberíamos de aprender de ellos, porque eso es el matrimonio que Dios aprueba, que usted ame a su pareja, de lo mejor. Por eso, maridos, amen a su mujer, así como el hombre alimenta su propio cuerpo, así también preocúpese por su mujer y viceversa, ¿verdad? Mujeres,
ganen a sus maridos sabiamente, con mansedumbre, con nobleza. Y en fin, eso es. Ahora, para aterrizar, antes de que alguien vaya a decir, mire, pero usted está desaprobando lo que tenemos actualmente como matrimonio, lo vuelvo a repetir, dogmáticamente en las iglesias o en las religiones se tiene de que si usted no está casado, está mal delante de Dios, y si usted quiere servir en una iglesia, pues cásese. Y yo siempre digo, a veces he hablado con personas que llevan 10 años acompañados sin casar, y uno le pregunta, ¿y por qué no se casan? Obviamente por lo civil. Y muchas veces le dicen a uno, ay, no, es que ese es un gran compromiso. Y yo le pregunto a veces al hombre, ¿y que acaso en su mente está dejarla alguna vez? ¿Algún día dejarla? No, me dicen, para nada. Entonces, si van a estar limpios juntos por toda la vida, ¿por qué no lo hacen legalmente? Vayan delante de un notario y hagan. Pero yo a veces pienso eso, muchos están acompañados, pero porque piensan dejarlo algún tiempo. Porque muchas veces hay hombres mayormente, a lo que le tienen miedo es a la responsabilidad. Porque piensan que irse es lo mejor cuando vienen los hijos. Y hay quienes lo que no les gusta es la responsabilidad. Pero si usted ama a esa mujer, usted ama a ese hombre, no está de más que se unan legalmente ante las autoridades civiles, ¿verdad? Y es algo bastante bello. Si ya aguantaron 10 años, 8 años juntos y van a estar juntos por toda la vida, pues, y si quieren servir en una iglesia, pues mejor se hagan las cosas legal. Pero en sí, el matrimonio que Dios aprueba, ya sea civil o sea religioso, está excelente. Si usted considera que la religión casa, está excelente. Tanto el civil es válido delante de Dios, tanto como que usted haga una presentación en la iglesia, es válido delante de Dios, pero el matrimonio que Dios aprueba en sí es donde la pareja se aman mutuamente. Eso es el fin de todo. Por eso dice Jesús, lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque lo que Dios une es de amor. Pero si un matrimonio está, a veces hay tantos matrimonios que Dios nos une. Si lo vamos a hablar desde el punto religioso, los matrimonios LGTB, matrimonios donde se maltratan, son matrimonios que Dios no ha unido. Que, por ejemplo, hay cristianos que dicen, no, si se unió civilmente delante de Dios, están de por vida unidos. Pero, por ejemplo, si dos personas de la comunidad LGTB se unen en matrimonio, ellos han firmado un acta matrimonial, pero delante de Dios ese matrimonio no es válido. Igualmente, si una pareja heterosexual se han unido, pero solamente se vive en maltrato en ese hogar, delante de Dios ese matrimonio no es válido, porque Dios no ha unido a las personas para que vivan en contienda, porque Dios es amor y nosotros tenemos que reflejar el amor incluso en nuestros hogares principalmente. Así que si tiene alguna duda la puede dejar en los comentarios o puede dejarlo en el Messenger alguna duda, o si tiene alguna postura diferente respecto al matrimonio, igual lo puede dejar aquí, se le va a respetar, aunque esté en total desacuerdo con mi postura. Yo lo mencioné, no quería hablar este tema desde un punto dogmático heredado de las iglesias o de la religión, sino que quería hablarlo desde el punto bíblico y desde el punto histórico de la humanidad. Así que les envío un abrazo y espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida. Y lo que les insto no es, mire, deje a su persona, mejor ame a su pareja. Procure que todo vaya bien en su pareja. Yo a mi esposa la amo con todo mi corazón y quiero estar toda mi vida con ella. Así que Dios les bendiga en gran manera. Se despide una vez más su amigo y pastor Antonio Hernández. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Solamente voy a saludar a los que me escribieron. Dios bendiga a Mateo Portillo una vez más.
Dios bendiga a Alfredo Calleja, Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio Vázquez, copastor de nuestra iglesia local. Y creo que son todos los que escribieron.